Hola, muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto saludarles en esta mañana. Agradecemos a todos quienes nos siguen desde las distintas redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy Carlos de la Rosa, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy les doy la bienvenida a una nueva sesión del Seminario Permanente de Justicia Penal. Y la sesión del día de hoy es muy especial porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy relevante que es la justicia penal para adolescentes, pero también es muy especial porque el día de hoy nos acompaña Sofía Cobo, una ponente de lujo que además ha desarrollado diversos proyectos tanto para la Suprema Corte de Justicia como para la Escuela Judicial en la materia. Entonces tenemos a una auténtica experta en el tema que nos va a compartir su tiempo y sus conocimientos en los siguientes minutos. Entonces, le agradezco de antemano a Sofía, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, el haber aceptado la invitación. Y antes de presentarla y antes de cederle la palabra, rápidamente me gustaría repasar con ustedes la dinámica de la sesión. Vamos a escuchar a la ponente por alrededor de 40, 60 minutos de exposición y después de esta exposición vamos a tener también algún espacio para preguntas y respuestas. Entonces también les invito a todas y a todos quienes nos siguen a que nos hagan llegar sus preguntas y yo en esa sección se las plantearé a nuestra ponente. Bueno, pues sin más, me gustaría presentar, como les decía, a la ponente del día de hoy, a la doctora Sofía Cobo. Eh, Sofía es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cursó el Máster Internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales en la Universidad de Barcelona y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, CENADE. Ha sido profesora por más de 20 años en los niveles de licenciatura, especialidad y posgrado y además es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante activa de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, fundadora del capítulo mexicano de Justicia Terapéutica e integrante del comité editorial de la revista Alegatos de la UAM Azcapotzalco y del grupo de estudios iberoamericanos sobre justicia juvenil. Ha recibido múltiples reconocimientos por la labor y por la investigación que realiza en materia de justicia para adolescentes y también ha publicado múltiples artículos y libros. Entonces, como les adelantaba, pues el día de hoy tenemos a una experta en el tema, que nos da mucho gusto recibir como siempre. Y pues sin más, les cedo el uso de la palabra. Bienvenida, Sofía, te escuchamos. Al contrario, Carlos, un gusto. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación al Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Principalmente a Carlos e Isabel, la invitación a este seminario permanente sobre justicia penal. Esta sesión la estuvimos platicando Carlos y yo respecto a cómo denominarla. Y bueno, pues llegamos a la conclusión que se llamaría la justicia penal para adolescentes. Puede aplicarse la ley con el mismo rigor y el objetivo justamente de denominarla de esta forma es analizar por qué la persona adolescente debe de ser tratada de manera distinta en un procedimiento penal que originalmente ha sido creado bajo una lógica adultocentrista, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros lo analicemos en esta sesión, pero también, como siempre me gusta en mis pláticas, no dejar solamente el tema en el tintero, sino también concluir con algunas de las orientaciones sobre todo vistas desde el enfoque forense, ¿no? A fin de adaptar, por ejemplo, un procedimiento especializado de acuerdo a estas características y a estas necesidades de la persona adolescente. Si me permiten, a presentar, sí tengo forma, ¿verdad? De presentar. Y bueno, pues sí creo importante que pues antes de iniciar, eh,
antes de iniciar justamente la presentación, me gustaría pues contextualizar con algunos datos, aunque antes de contextualizar con algunos datos, les propongo que la intervención la dividamos en tres etapas. Primero, un contexto, ¿no? Una introducción del sistema integral de justicia penal para adolescentes en México y cómo ha evolucionado. Yo no me atrevería a decir que ya se encuentra consolidado, ¿no? Yo creo que está en una etapa de consolidación y que hay unas áreas de oportunidad interesantes en la materia. Después, me gustaría que platicáramos sobre pues, el tema central de la plática de hoy, que son las características de la adolescencia, para lo cual, pues, aunque yo sea abogada, por eso trabajo mucho justicia terapéutica, pues tengo que adentrarme también, por esto trabajo ya desde hace más de 10 años en la Facultad de Psicología de la UNAM, tengo que adentrarme, tenemos que adentrarnos a la psicología del desarrollo y transversalizar también aspectos relacionados con las neurociencias. Y por último, para responder esta pregunta, ¿no? De si puede aplicarse la ley con el mismo rigor. Y al último, vamos a ver justamente esta propuesta que hago, que son orientaciones mínimas hacia un procedimiento penal especializado adaptado a las personas adolescentes, ¿no? Eh, como ya he mencionado en múltiples ocasiones y al inicio, hace unos segundos de esta intervención, uno de los motivos por los cuales yo inicié el estudio de la justicia penal para adolescentes fue justamente explicar el cómo se desenvuelve una persona menor de edad en un procedimiento penal originalmente creado, ideado, aplicado por las personas adultas. El procedimiento penal y bueno, pues justamente las y los operadores se desenvuelven casi siempre bajo esta lógica adultocentrista. Pero además, sí es para mí muy importante que en este caso concreto, cuando una persona adolescente es sospechosa, acusada o sentenciada por haber cometido un delito, es altamente justificado que el enfoque del procedimiento penal sea bajo esta lógica adultocentrista. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos escuchado a personas diciendo que las personas adolescentes que cometen conductas como si fueran adultos, ¿no? Refiriéndose concretamente a los delitos, hay que tratarlos como adultos, ¿no? Yo lo he oído muchísimas veces, no sé ustedes si lo han escuchado. Y para ello, bueno, pues justamente, pues hace ya algunos años, más de 10, pues yo inicié justamente el estudio de la justicia penal para adolescentes y ahí es justo que realizo un análisis minucioso, principalmente en materia de individualización y determinación de medidas de sanción y en ejecución de las mismas. En esta semana está por salir un libro que coordiné junto con CIDENI, que es el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño, que habla sobre las y los adolescentes privados de la libertad en Iberoamérica. Es un análisis sobre los estándares internacionales en la materia, que es principalmente el tema en el que dentro de la justicia penal para adolescentes me he dedicado, al que me he dedicado, aunque bueno, pues lógicamente pues analizo, transversalizo todas las etapas del procedimiento especializado. Para iniciar el análisis, o sea, y cuando hablamos de esta lógica adultocentrista y cómo esta lógica adultocentrista está justificada en el imaginario colectivo, la verdad, siempre pues inicio y con análisis de datos duros, ¿no? Como buena investigadora. Y pues para esto tenemos un documento que es justamente la INASJUP 2022, que es la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, que es la última, que fue publicada bueno, que los datos fueron del 2022, pero fue publicada en 2023 por el INEGI. Y esta encuesta nos revela algunos datos para mí sumamente importantes para iniciar justamente la discusión, el análisis, la plática en este seminario.
La primera pregunta para mí súper interesante es ¿qué porcentaje de adolescentes cometen delitos de alto impacto? ¿No? La segunda es cuál es la edad promedio de las personas adolescentes que se encuentran inmersas en el sistema de justicia especializado. La tercera es qué porcentaje de reincidencia existe en las personas adolescentes. Y por último, hay muchas preguntas, pero bueno, yo solamente voy a hacer cuatro. ¿Qué porcentaje de personas adolescentes refieren haber sido violentadas en alguna etapa del procedimiento especializado? Bueno, pues la primera pregunta de qué porcentaje de personas adolescentes cometen delitos de alto impacto, los datos de la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal del INEGI revelan el 30.2%. El 30.2% de las personas privadas de la libertad, de las personas adolescentes se encuentran privadas de la libertad, ya sea en internamiento preventivo o como medida de sanción. Por tanto, si nosotros analizamos el contenido del artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece la lista de los 10 delitos que merecen, ¿no? Privación de la libertad, aunque ojo, es importante establecer que este artículo es potestativo, ¿no? No necesariamente por haber cometido estos 10 delitos van a ser privados de la libertad de manera preventiva o como consecuencia jurídica, pero bueno, si analizamos ello, pues solamente el 30.2 de personas adolescentes del 100% se encuentran privadas de la libertad. La segunda pregunta de cuál es la edad, es más, entonces el 70% no comete delitos de alto impacto, ¿no? Después, la segunda pregunta, que es cuál es la edad promedio en la que una persona adolescente se encuentra inmersa en el sistema, pues siempre que en los medios de comunicación escuchamos las noticias de que una persona adolescente comete un delito. Ahorita la más reciente, si no mal recuerdo, es la del joven de Coahuila. Bueno, pues otra vez no viene la discusión, para mí súper mal abordada de justamente del grupo etario y de la edad, ¿no? De la minoría de edad o de la minoría de edad o del grupo o de la franja etaria en la que una persona adolescente se encuentra inmersa en el sistema, ¿no? Y pues casi siempre hay un grupo, casi siempre el mismo grupo, ¿no? Muy conservador que propone que se disminuya, ¿no? Esta edad penal, porque entonces por una noticia pensamos que todo el país está de esa manera y bueno, pues se plantea la posibilidad de bajar, ¿no? La edad penal especializada, ¿no? De adolescentes que se encuentran en el sistema especializado. Sabemos que la edad es de 12 a 17 años cumplidos. De hecho, nosotros, México, se encuentra por debajo del estándar internacional. La observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño establece que la edad promedio debe de ser 14 años, ¿no? Y México inicia desde los 12 años. Pues fíjense que, de acuerdo al ENASJUD, la edad promedio de las personas adolescentes que se encuentran inmersas en el sistema es de 18 a 22 años. Me van a decir, ¿pero cómo? 18 y 22 años ya son adultos jóvenes. Pues sí, o sea, finalmente cometieron un delito cuando eran adolescentes, principalmente en el último grupo etario, que es el grupo etario 3, que son 16 y 17 años, y están procesados y son sentenciados a alguna medida eh, cuando pues ya cumplen los 18 años y algunos de ellos, bueno, pues llegan hasta los 22 años, ¿no? El 47%, ¿no? Casi el 50% de los adolescentes que se encuentran en el sistema tienen de entre 18 y 22 años, ¿no? Entonces, justamente esa propuesta de disminuir la edad, pues no está argumentada, ¿no? La tercera pregunta, que es cuál es el porcentaje de reincidencia en personas adolescentes, o sea, se les preguntó concretamente por el INEGI si habían estado antes inmersos, habían enfrentado un procedimiento penal especializado
y fíjense que solamente el 8.7%, o sea, ni siquiera el 9%, dijo que antes había estado, ¿no? Había enfrentado un procedimiento especializado, un procedimiento penal especializado. Ojo, de ese 8.7, algunos fueron condenados y otros no, ¿eh? O sea, es importante también saberlo. Y solamente el 3.4 estuvo antes en un centro de internamiento especializado. Y por último, ¿qué porcentaje de personas adolescentes refieren haber sido violentadas en alguna etapa del procedimiento? La verdad es que ahí sí la cifra es muy alta, ¿no? El casi 66%, el 65.9% refiere haber sufrido algún tipo de violencia, el 72% dice que fue insultada, el 51.4% dice que fue incomunicada, el 45.9% dice que tuvo violencia, que fue víctima de violencia física, y más del 60% dice, refiere haber sido víctima de violencia psicológica. En mujeres es más, es el 69%, ¿no? En violencia psicológica, que también este es un análisis, a mí siempre me gusta hacer este análisis desde la perspectiva de género, ¿no? Por lo tanto, el análisis de estas respuestas para iniciar justamente esta plática nos arroja de entrada conclusiones, no sé ustedes, pero para mí súper importantes. Primero que nada, la persona adolescente no debe de ser tratada de la misma manera que una persona adulta debido a sus características y a sus necesidades específicas, ¿no? A ser considerada persona en desarrollo. Segundo, se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad, vean todo el tema de la violencia, ante un sistema de justicia que, aunque hemos hablado de la especialización y hoy vamos a hablar de la especialidad más bien del sistema, está infiriendo violencia física, violencia psicológica y violencia estructural, ¿no? En contra de la persona adolescente. En cuanto a la franja etaria, ya dijimos de 18 a 22 años de edad, no existe entonces un argumento por bajar la edad de responsabilidad penal a adolescentes, no se está justificando. Y bueno, por último, el tema justamente de que más de la mitad de los delitos, el 70%, son delitos de bajo impacto, es decir, más del 70% cumplen su proceso en libertad. Por lo tanto, además, esto aunado a que ni siquiera el 10% eh, es reincidente, pues podemos descartar totalmente el discurso retribucionista de aumentar las medidas de sanción en personas adolescentes cada vez que alguno comete un delito de alto impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estos datos son sumamente importantes para iniciar este análisis, este contexto. Para mí es sumamente importante este contexto con datos cuantitativos. Y bueno, pues vamos a iniciar justamente con el primer tema, que es pues la evolución de la justicia penal para adolescentes en México. Para ello, pues ahí yo les presento una línea de tiempo que va desde 2005 hasta, ¿no? Que ahí lo digo con mucho orgullo, hasta 2022, y incluyo el Manual de Justicia Penal para Adolescentes publicado justamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, pues, que yo coordiné, pero que yo no lo escribí, yo nada más lo coordiné, y bueno, pues hay muchas y muchos expertos en la materia, operadores del sistema, nacionales, internacionales, que establecen pues un manual, ¿no? De estándares y de buenas prácticas para la aplicación de la justicia penal para adolescentes, que no con ello puedo decir que, como se los dije al inicio, el sistema se encuentra consolidado en nuestro país, pero que sí nos encontramos en un proceso de consolidación, ¿no? Empezó justamente entonces este sistema, tal cual como lo denominó el artículo 18, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la reforma del artículo 18 constitucional en 2005, que no fue otra cosa que armonizarlo a los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Un año después sucedió algo muy interesante también. La Corte, vean cómo la Corte siempre tiene presencia, que fue la resolución de la acción de inconstitucionalidad 37/2006, ¿no? Que es una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en contra de su ley local, que fue sumamente importante. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque por primera vez la Corte se pronuncia respecto a la naturaleza de la reforma, ¿no? O sea, dice, yo no puedo resolver una acción de inconstitucionalidad si no primero delimito cuáles son las bases, la naturaleza de la justicia penal para adolescentes. Posteriormente, si bien es cierto, es una reforma para adultos, ¿no? De la justicia penal ordinaria, que le llamo yo, que fue la procesal penal de 2008, yo sí la considero importante en nuestro tema porque con la reforma de 2005 no se había instituido el procedimiento acusatorio adversarial. Si bien es cierto, en la vacatio legis que se le dio a cada uno de los estados para que elaboraran su ley o su código, ¿no? En materia de justicia penal para adolescentes, algunos sí incluyeron, ¿no? De avanzada, incluyeron el procedimiento penal acusatorio, algunos de ellos no lo hicieron. Por lo tanto, esta reforma procesal penal de 2008 fue punta de lanza para que aquellos estados, y en caso de ya la publicación de la ley nacional, consideraran en el procedimiento especializado las características del acusatorio adversarial, ¿no? Después viene la reforma también constitucional en materia de derechos humanos en 2011. ¿Por qué tan importante en materia de adolescentes y en todas las demás materias? Pero bueno, estamos en adolescentes, porque justamente pues la Convención Internacional de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por el Estado mexicano en 1990, pues con esa reforma y con los criterios y con la jurisprudencia de la Corte, pues ya se considera vinculante. Por lo tanto, pues los estándares contenidos, como les decía hace ratito, en el artículo 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, son obligatorios para las y los operadores en el sistema, ¿no? Después, pues sumamente importante, todos los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que transversalizan justamente esta perspectiva de infancia y adolescencia desde el 2012 hasta el de 2021. Si bien es cierto, el de 2021 ya saca la materia de justicia penal para adolescentes para darle paso, porque ya se estaba preparando la publicación del manual, no quiere decir que no se ocupen estas técnicas, ¿no? Sobre todo al ratito vamos a hablar de, por ejemplo, de la declaración, ¿no? De un menor ante la justicia, ¿no? O sea, finalmente todas estas técnicas, esta metodología contenida en estos protocolos va a ser y va a impactar directamente en la justicia penal para adolescentes. Después viene la reforma de 2015, al artículo 18, ahí pues nada más algunas precisiones. Por ejemplo, ahí impacta la reforma del 2008, porque ahí ya en la reforma de 2015 al 18 ya se incluye que el procedimiento tiene que ser acusatorio adversarial. Y posteriormente, en ese mismo año, perdón, pero en la reforma del 73, ya se incluye la publicación de una sola ley en materia de justicia penal para adolescentes. Se le da competencia al Congreso de la Unión para que publique una ley o un código nacional homologado, ¿no? Y que un año después se publica y se le denomina la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que para mí es estructurante, es importantísima justamente hacia la consolidación del sistema. Por lo tanto, podemos concluir que dentro de los objetivos fundamentales de esta reforma, ¿no? De la reforma de 2005, que es la estructura, primero, además de crear el sistema integral de justicia penal para adolescentes y dejarles en unos años, pues en 2015 ya y 16, pues ya dejó de existir, la creación de sus leyes locales en materia de justicia penal para adolescentes.
algo muy importante es que cambia el paradigma, ¿no? Ustedes han oído hablar mucho del cambio de paradigma de un sistema tutelar a un sistema garantista, porque se reconocen los derechos humanos de las personas adolescentes en conflicto con la ley, se reconoce también, por eso también es una evolución del tutelarismo al garantismo, se reconoce una responsabilidad penal, aunque diferenciada, por eso hablamos de se puede aplicar la ley con el mismo rigor, pues no, porque la responsabilidad penal es diferenciada, el juicio de reproche no puede ser el mismo en una persona a una persona en desarrollo que una persona que no se encuentra, que ya se encuentra en teoría, ¿no? Madura. Eh, eh, Sabemos que esta franja etaria es de 12 a 17 cumplidos, ¿no? Porque dice antes de 18 años de edad. Se delimita también la inimputabilidad penal a los menores de 12 años. O sea, si bien es cierto, el sistema tutelar decía que los menores de edad todos eran inimputables, con la reforma del 2005 solamente quedan como y inimputables los menores de 12 años, los cuales su forma de reacción por parte del Estado va a ser justamente el sistema de protección, ¿no? Que es la asistencia social por parte de los organismos encargados. También se crean instituciones especializadas en la materia, que es lo que llamamos la especialización orgánica, perdón, o institucional, la especialización orgánica o institucional, crear tribunales, autoridades y organismos especializados en la materia, se aplica de manera prioritaria, y esto es muy importante de acuerdo al contenido del 40 de la convención, las formas alternativas de justicia, ¿no? Se evidencia que en países como por ejemplo Suiza, el 80% de los asuntos de adolescentes se resuelven por formas alternativas de justicia, ¿no? Y el 20% se resuelven por justicia, se judicializan. En nuestro país, yo hace algunos años hice un estudio, un diagnóstico nacional de justicia alternativa en adolescentes, y esto, bueno, fue en 2019, si no mal recuerdo, que publiqué el diagnóstico, y fue totalmente al revés, ¿no? O sea, no llegamos ni al 20% de asuntos que se derivan a formas alternativas de justicia y más del 80% se judicializan, ¿no? Ojalá y ahorita haya cambiado las cosas del 19 al 23. Y bueno, pues también se establece la garantía de un debido proceso reforzado. México, en México ha sido determinante, como les dije hace un rato, este proceso de homologación hacia una ley nacional, o sea, la creación de una ley nacional. Creo que ha sido determinante este proceso para este proceso de consolidación del sistema, la homologación legislativa. Y bueno, pues aún así yo creo que existen grandes desafíos. Algunos de ellos, por ejemplo, son la autonomía del sistema respecto a la justicia penal ordinaria. Y agradezco muchísimo este espacio, Carlos, Isabel, al Centro de Estudios, porque yo creo que sí le debemos de dar un espacio especial a la justicia penal para adolescentes. Segundo, la especialización homologada, con estándares homologados de las y los operadores en el sistema. Desgraciadamente, pues ahí en algunos estados se pide un nivel de especialización, en otros estados se pide otra. Para algunos estados, los y las operadoras deben de tener algún nivel de especialización y, por ejemplo, los y las defensoras otro. Creo que ahí hay un tema interesante en cuanto a determinar estándares homologados. La reforma de la ley especializada, la verdad es que sí creo que es una buena ley en términos generales, una estructura buena. Desgraciadamente, todavía tiene algunas contradicciones que tenemos que trabajar. La organización institucional mínima, o sea, si bien es cierto, la ley nos ayudó a delimitar estándares en el procedimiento especializado, desgraciadamente, la organización, las autoridades en cada estado especializadas son distintas, ¿no? Hay estados que tienen las autoridades especializadas delimitadas en la ley nacional, y hay estados en los que no operan todas las autoridades, principalmente en materia de ejecución.
¿no? De las autoridades administrativas en materia de ejecución. Criterios de interpretación homologados, lo que nos lleva, y esto lo hemos platicado mucho, a la propuesta de crear, ¿no?, una línea jurisprudencial especializada en materia de justicia penal para adolescentes. Y bueno, pues la evolución de prácticas tanto administrativas como judiciales, que ya no sean de corte tutelar, ¿no? Que ya no obedezcan a populismo, a temas relacionados con populismo punitivo, sino que, bueno, tengan un fundamento garantista. Este, este, este flujograma del procedimiento especializado para adolescentes, y ustedes lo ven que también está en el manual, pues cuando ustedes empiezan a verlo y ven las etapas y ven justamente el contenido, se darán cuenta que pues no tiene nada diferente al de la justicia penal ordinaria, ¿no? O sea, eh, finalmente la estructura del sistema, la misma ley cuando habla de las etapas, refiere al 211 del Código Nacional, ¿no? Por lo tanto, yo siempre que trato de establecer la diferencia entre la justicia penal ordinaria y la justicia para adolescentes, hago uso del contenido del artículo 106, del 191 y del 30, y hablo del objetivo, de la finalidad y de la naturaleza de las medidas de sanción. El objetivo del sistema es establecer la existencia jurídica del hecho, determinar la participación del adolescente en el mismo, su responsabilidad, y aplicar las medidas que correspondan de acuerdo a la ley. La finalidad es lograr justamente la protección de derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley, y estos derechos y estas garantías deben de estar reforzadas de acuerdo al contenido del artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en cuanto a la naturaleza de las medidas de sanción, que tal vez para mí esta es la más importante, toda la ley transversaliza, aunque el 30 lo establece de manera muy clara, la naturaleza socioeducativa del sistema. Por lo tanto, todas estas finalidades del sistema, estas finalidades del sistema de justicia penal ordinaria, ¿no?, del derecho penal simbólico, ¿no?, pues las dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque la justicia penal para adolescentes cuenta con fines y una finalidad y una naturaleza que van más relacionados a una prevención especial, ¿no?, y no a una prevención general. Todos los estudios y los estándares internacionales han concluido que las personas adolescentes deben de ser tratadas de manera diferente que las personas adultas, ¿no? Y de ahí surge la pregunta que es parte de esta plática que tengo con ustedes, ¿no? ¿Puede aplicarse la ley con el mismo rigor? Pues la respuesta, de acuerdo a todo lo que yo les he dicho, pues es que no, ¿no? La respuesta es totalmente negativa, es decir, la ley no puede aplicarse con el mismo rigor a las personas adolescentes respecto a las personas adultas, principalmente por aspectos que van íntimamente vinculados con la psicología del desarrollo, con las neurociencias, pero también con el sistema de protección de derechos humanos. Las personas adolescentes requieren de una atención integral de acuerdo justamente a sus características y a sus necesidades específicas. Estudios relativamente recientes han demostrado la importancia, ¿no?, de realizar adecuaciones procesales y a fin de no violentar los derechos humanos de las personas adolescentes. Y pues para realizar este tipo de adecuaciones es importante reconocer características comunes que tienen las personas adolescentes de acuerdo a la psicología del desarrollo, ¿no? Los psicólogos del desarrollo, las psicólogas del desarrollo han dividido a las personas, a la adolescencia, ¿no?, desde este enfoque, eh, en tres etapas, ¿no?, que son la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Si nosotros un poquito queremos a veces responder el por qué nuestra ley nacional divide en tres grupos etarios a las y los adolescentes: grupo etario 1, 12, 13, grupo etario 2, 14, 15, grupo etario 3, 16 y 17, creo que el ánimo del legislador fue un poco tratar de adecuarlo al principio de autonomía progresiva, y con ello, pues también tratarlo de relacionar con estos tres etapas de la adolescencia desde
la psicología del desarrollo. Y entonces, pues empezamos a hablar, ¿no? De la psicología del desarrollo y de las neurociencias para poder responder justamente esta pregunta de ¿puede aplicarse la ley con el mismo rigor? Y bueno, pues empezamos a realizar justamente argumentos, ¿no? Analizar argumentos desde la psicología del desarrollo, concluyendo que la persona adolescente pues tiene una serie de características, dependiendo justamente de estas tres etapas de la adolescencia, tiene una serie de características cognitivas, emocionales y conductuales que hacen, ¿no? Diferente la forma en que un adolescente se desenvuelve en un procedimiento penal originalmente pensado para personas adultas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, algunos elementos importantes que debemos de valorar desde el aspecto cognitivo, emocional y conductual son, por ejemplo, la omnipotencia, ¿no? De la persona adolescente, la importancia de tener un lugar en el grupo de pares, el autocontrol, la conducta irruptiva de las personas adolescentes, la toma de decisiones, el procesamiento y la regulación de las emociones, la sensibilidad que tienen ante la recompensa y el riesgo, ¿no? La observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que me atrevería a decir que es el documento internacional que tiene los estándares pues más modernos en materia de justicia penal para adolescentes, llega a la conclusión, ¿no? Que una persona adolescente no piensa ni se comporta de la misma manera que el adulto y da bueno, y lo sustenta justamente en argumentos de la neurociencia, ¿no? Dice la observación general número 24, el cerebro de la persona adolescente, de acuerdo a las neurociencias, a los estudios de la neurociencia, son anatómicamente distintos que los adultos porque todavía no se han desarrollado, ¿no? Hablan de, ahí sí no se han puesto de acuerdo los neurocientíficos, las neurocientíficas, porque algunos dicen que a los 21 años, algunos dicen que hasta los 25 termina de desarrollarse el cerebro de una persona, pero sí es claro que antes de los 18 años de edad, el córtex prefrontal y el sistema límbico de una persona todavía no está totalmente desarrollado, ¿no? Entonces, justamente estas características cognitivas, emocionales y conductuales son las que nos van a servir para explicar por qué las y los adolescentes se comportan de manera distinta a las personas adultas, ¿no? Por ejemplo, desde el enfoque cognitivo, hay autores que pues trabajan mucho el tema, ¿no? Por ejemplo, Piaget, ¿no? Que dice que una persona adolescente, si bien es cierto, puede manejar algunos aspectos o conceptos de manera abstracta, incluso, ¿no? Dice Piaget, puede razonar de manera objetiva, pero justamente es importante o sea, considerar, dice Piaget, que su desarrollo cognitivo aún no está acabado, ¿no? Habla justamente mucho de como se los dije hace ratito, de este pensamiento idealista, omnipotente, ¿no? Piensan saberlo todo, poderlo todo, este tema le llaman la fábula personal o la audiencia imaginaria, ¿no? Que es el egocentrismo que sabemos que existe dependiendo justamente de la etapa. En cuanto a las características emocionales, se habla mucho de la habilidad emocional, ¿no? Se habla mucho que, bueno, pues las y los adolescentes, justamente sus emociones son sentidas con más intensidad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienen esta etapa, tienen fuertes cambios hormonales. Por lo tanto, hay una pérdida del control emocional, hay una pérdida del control de impulsos en esta etapa, lo que los hace y las hace vulnerables en cuanto a sus emociones. Ellos y ellas tienen una tendencia a magnificar las cosas, no se logra una estabilidad emocional, lo emotivo incluso lo ubican por encima de lo racional, ¿no? Y desde el aspecto conductual se habla mucho de la conducta irruptiva, ¿no? No se cuenta con una identidad definida. La vulnerabilidad en esta etapa de desarrollo se caracteriza justamente por temores, por confusión, por angustia, por presiones, por inseguridad.
están justamente en la etapa de construir identidad, ¿no? De identificarse, de adquirir una autonomía, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, en cuanto a las características conductuales, la opinión de su grupo de pares es todavía más importante que lo que dicen las personas adultas, ¿no? Incluyendo al padre, a la madre o al juez o la jueza, ¿no? Las personas adolescentes, por tanto, deben de ser tratadas de manera distinta que las personas adultas, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Y algunas características que tiene la persona adolescente, que justamente nos refieren esta afirmación, es que, pues, primero que nada, son altamente vulnerables. Segundo, se inicia justamente en esta etapa la adquisición de habilidades para asumir responsabilidades. Tercero, sus habilidades cognitivas todavía no son estables ni funcionales. Cuarto, dependen todavía de las personas adultas, aunque no lo aceptan la gran mayoría, justamente por este egocentrismo. Su identidad depende de la pertenencia a un grupo y pues necesitan ayuda, ¿no? Para una persona adolescente es muy difícil admitir que han sido víctimas o admitir justamente que son débiles. Por lo tanto, pues sí se necesita de ayuda y por tanto la ley, el procedimiento penal especializado debe actuar de manera distinta con las personas adolescentes. Y ya para cerrar, que ya creo que ya estamos a punto de cerrar, pues me gustaría concluir, ¿no? Primero que nada, pues recuerden que, como se los dije hace rato, la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 37/2006 concluye cuál es la naturaleza del sistema, ¿no? Y dice, es un modelo de justicia sustentado en la responsabilidad adolescente, abandona la noción de tutela y protección, las considera como sujetas y sujetos plenos de derechos y, ojo, esto es lo más interesante, concluye que se encuentran en un proceso de evolución de acuerdo a su autonomía, tanto jurídica como social. También, tal vez es muy importante como punto crítico del sistema hablar de lo que se llama, bueno, lo que yo llamo punto crítico del sistema, la supletoriedad de leyes de justicia penal ordinaria. Tal vez este punto crítico es la interpretación que se le da al artículo 10, ¿no? El artículo 10 de la Ley Nacional establece o delimita la supletoriedad de la Ley Nacional en cuanto principalmente estas 6 leyes de justicia penal ordinaria, que son los códigos penales, federal y estatales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Víctimas, perdón, son 5, pero ahí viene lo interesante, el último párrafo, que es cuando yo digo que se entiende mal esta supletoriedad, establece que solamente se van a aplicar estas leyes de adultos siempre y cuando no se opongan a los principios rectores del sistema, interés superior, protección integral, autonomía progresiva, y sean en beneficio de la persona adolescente. Por lo tanto, es importante que entendamos que solamente se va a aplicar la justicia penal ordinaria siempre y cuando se aplique en beneficio y no se opongan a los principios rectores del sistema. Eso es justamente lo que conocemos como el principio de especialidad del sistema, ¿no? Que es que las leyes no pueden, no deben de ser aplicadas con el mismo rigor que a las personas adultas. Es necesaria, por tanto, la creación, ya tenemos, de leyes especializadas, pero también de un juzgamiento especializado y reforzado. Hay autores como Mauricio Duche, en Chile, que dicen que, por ejemplo, un procedimiento especializado se debe de sustentar en 3 ejes centrales, ¿no? Dice Mauricio, el reforzamiento al debido proceso, la estructura procesal distinta y la política amplia de desestimación de casos y de diversificación de respuestas, es decir, la no judicialización, ¿no? De los asuntos. Y ya para terminar mi intervención, con el tiempo establecido, voy a enunciar
algunas de las que conocemos o podríamos considerar orientaciones mínimas que debería de tener un procedimiento penal especializado conforme a todas estas características que acabamos de analizar en esta intervención, ¿no? Son muchas, pero las voy a resumir. Son 11 principalmente. Primero que nada, el tema de la detención. O sea, vimos el tema de la violencia institucional, ¿no? Y qué grave es justamente el porcentaje de adolescentes que refieren, sobre todo, que al momento de la detención fueron violentados de manera física y psicológica. Por lo tanto, pues la detención debe de cumplir con características especiales, deben de estar estas características contenidas en un protocolo y las personas que realizan materialmente la detención deben de estar capacitadas y capacitados para realizarlas. Segundo, el lugar, ¿no? En donde se desarrollan pues, cualquier tipo de diligencia en el procedimiento especializado debe de contar con características específicas. No debemos de exponer a la persona adolescente, ¿no? A estas condiciones de extrema presión, ¿no? Sabemos que la persona adolescente, por las características que ya les dije, es fácilmente manipulable. Por lo tanto, debemos de no exponerlas, por ejemplo, a los medios de comunicación, a las personas agresoras. Muchas de las personas adolescentes son al mismo tiempo víctimas y victimarios, ¿no? Eh, también a cualquier situación que pues sea intimidante. Durante el procedimiento, en todas las etapas, incluso en la etapa de ejecución, es necesario, independientemente de que exista o que tengan justamente esta defensa técnica especializada, durante todas las etapas del procedimiento y en ejecución es necesario el acompañamiento de las personas adultas significativas, ¿no? Casi siempre dicen de los padres, de la madre, pero a veces en muchos de los casos no tienen padre y madre, ¿no? Por lo tanto, yo hablo mucho de las personas adultas significativas como figuras de apoyo y contención. La ley nacional dice, si no hay figuras adultas significativas, pues dice el artículo 10, pues tendremos que llamar al sistema de protección para que la Procuraduría de Protección de Derechos lo represente, ¿no? Salvaguarde sus derechos. Después, el 4 habla justamente, o la orientación 4 que propongo es la especialización del personal operativo. Ya hace ratito hablamos mucho de que desde mi particular punto de vista debe de haber una homologación en este tipo de especialización, pero también creo que debemos incluir temas fundamentales que creo que no lo hemos hecho, que van no solamente relacionados con el sistema, de justicia, sino también en materia de derechos humanos. La especialidad incluso de la Corte tiene un módulo específico en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y otro módulo que habla sobre la psicología de la adolescencia, ¿no? Es importantísimo que las y los operadores cuenten con toda esta información, ¿no? A veces les digo, estas aseveraciones de se comportan como adulto, vamos a aplicarles la ley como adultos, desde mi particular punto de vista, obedece a un desconocimiento de las dinámicas psicológicas de las adolescencias. También es importante que la persona adolescente reciba información de manera directa, no a sus padres, no a su madre, no a su abogado o abogada, ¿no? De manera directa debe de recibir información suficiente, realista y comprensible, de acuerdo justamente a su edad y a su madurez, ¿no? De hecho, por eso también la ley divide a los grupos etarios. Se le debe de explicar qué se espera de él en cada etapa, cuál es la función que desempeña la autoridad en cada etapa y cuál es la finalidad del procedimiento especializado. Se debe garantizar en todo momento su derecho a ser escuchado. Hace poco tiempo, en esta semana, escuché a una operadora del sistema decir que, bueno, pues que en etapa de investigación, ¿no? En sede ministerial, un adolescente no puede, así tal cual, ser entrevistado. Bueno, ahí me asusté, ¿no? Porque finalmente, pues el adolescente tiene derecho en cualquier etapa del procedimiento a ser escuchado, ¿no? Una cosa es ser interrogado, otra cosa es ser escuchado, ¿no?
Durante la toma de declaración, y para eso los protocolos históricamente publicados por la Corte han sido sumamente interesantes, importantes y nos han dado mucha carnita para aplicar. La toma de declaración debe de utilizar técnicas específicas, ¿no? Para no violentar sus derechos humanos. Por ejemplo, la preparación previa, el establecimiento de este clima de confianza, la narrativa libre, las preguntas apropiadas, el esclarecimiento, ¿no? De dudas. La declaración de los niños, niñas, adolescentes en contextos legales ha sido tema de especial interés, incluso para la Corte, lo han reflejado en sus protocolos, y debe de seguir siendo estudiado y analizado, ¿no? Para las personas expertas. La declaración de culpabilidad o autoincriminación, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, ahí va. Yo creo que no debe de ser considerada como prueba en el procedimiento especializado. Lo dice muy claro el artículo 40 de la Convención, no es nada más lo que yo crea, ¿no? El artículo 40 de la Convención justamente habla sobre la prohibición de autoincriminarse, ¿no? Y peor aún, ¿no? No debe de ser considerado, esto ya lo digo yo, como prueba en el procedimiento especializado. Sabemos que para ellos y para ellas, muchas veces la confesión implica liberarse a lo mejor de una situación de intensa presión, por lo cual muchas de las personas adolescentes confiesan falsamente delitos que no cometieron. A mí una vez me tocó entrevistar a un grupo de personas adolescentes en un centro especializado que se autodenominaban, ¿no? Los pagadores, ¿no? Justamente. Hay especialistas en materia de psicología del desarrollo, como Luisa Mallow, que han demostrado, por ejemplo, que aproximadamente el 42% de las personas adolescentes en el sistema en Estados Unidos confesaron falsamente. O sea, 42%. De ahí, para mí, la importancia de replantear la existencia de institutos procesales como el abreviado en adolescentes. Me metí en camisa de 11 varas. Se deben de rechazar categóricamente técnicas o estrategias de minimización en donde se le miente, se finge amistad a la persona adolescente para que en un momento determinado incluso confiesen falsamente, ¿no? Y bueno, se habla muchísimo del tema de la audiencia equitativa. Fíjense que es un tema para mí de especial interés, incluso ahorita en el INACIPE, un estudiante justamente de la maestría está trabajando sobre este tema y la verdad es que estoy muy contenta que lo esté haciendo. Yo estoy asesorándola en su tesis y se habla justamente sobre la garantía de una audiencia equitativa, ¿no? En donde en esta audiencia equitativa se debe considerar en todo momento el interés superior, la edad, la situación de la persona menor de edad, de la persona adolescente y bueno, se habla de que en todo momento debe de estar la persona adulta significativa, referente, además de la persona adulta adecuada. Autoras como Castañer resaltan que dentro de todas estas adecuaciones al procedimiento, nunca debe de hacérsele sentir al adolescente como una persona pequeña, ¿no? Debido a que en muchos de los casos puede resultar contraproducente. Pues yo creo que con esto podríamos terminar esta plática. Creo que fui muy exacta, Carlos. Y eso que no sabía que iba a ser tan exacta. Creo que, bueno, ahí les pongo mi correo electrónico y pues quedo atenta a cualquier duda, a cualquier comentario y estoy aquí. Muchas gracias, Sofía, por esta exposición que nos brinda un panorama bastante amplio, pero también muy puntual de cuál es la situación actual de la justicia para adolescentes en el país y cuáles son algunos de los mayores desafíos, pues prácticamente ya casi 20 años, ¿no? Del inicio del sistema, ¿no? Y bueno, pues nos ha resultado muy interesante y también le ha resultado muy interesante a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Han llegado varias preguntas, entonces, si te parece bien, podemos hacer rondas de preguntas y en cada una de estas rondas te voy a plantear al menos tres preguntas específicas. Entonces, así le hacemos.
Bueno, entonces la primera pregunta de esta ronda es la siguiente. Nos preguntan cómo debe entenderse la especialización para las personas operadoras del sistema, ¿no? O si esto se refiere necesariamente a contar con un grado de especialista en la materia o es una cuestión más vinculada con el desarrollo de conocimientos, de competencias y en dicho caso entonces cómo se puede acreditar. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta de esta ronda es la siguiente. ¿Cuál es tu perspectiva de la justicia para adolescentes en el contexto de la transformación digital y tecnológica actual? O sea, ¿tú consideras que la justicia para adolescentes podría beneficiarse del uso de las plataformas digitales en la impartición de justicia? ¿O piensas que más bien esto podría ser contraproducente o podría llevar algunos riesgos? Y la tercera pregunta de esta ronda es la siguiente. Nos preguntan si es compatible un sistema penal de tipo adversarial, de tipo acusatorio, como el que se implementó a partir de 2008 y que ya está vigente en todo el país desde 2016, un sistema de este tipo que asume un juez imparcial, ¿no? Un juez que no participa proactivamente en el proceso, con la idea de la protección de los derechos y una naturaleza socioeducativa que tiene el sistema especial. Nos preguntan si esto es compatible o en su caso qué tensiones existen y cómo se podrían resolver. Sofía, estas serían las preguntas de esta primera ronda. Te escuchamos. Perfecto. Esta última solamente rectificarla. Tensiones entre la naturaleza socioeducativa del sistema. Y por otra parte, la idea de que operamos en un sistema de tipo adversarial, donde el juez es más bien imparcial, ¿no? No. Perfecto, está perfecto. Ok, me parecen sí súper interesantes las tres preguntas. A ver, la primera pregunta, yo siempre que me toca capacitar o dar una plática en la materia, la abordo. Hoy lo hice de manera muy rápida porque justo pues no me tocaba, pero siempre la abordo, es empezar por diferenciar entre especialidad y especialización, ¿no? Del sistema. Desgraciadamente, creo que ahí hay desde mi particular punto de vista, ahí la ley nacional, concretamente en el artículo 23, cuando habla de la especialización, pues habla justo, o sea, para mí confunde la especialidad con la especialización, ya que el artículo 23 habla justamente no de la especialización per se, no de la especialidad del sistema, sino de la especialización per se. Es decir, habla concretamente de estos órganos, ¿no? De estos operadores especializados en la materia, de estas instituciones o órganos especializados en la materia, lo que les dije yo que llamo la especialidad orgánica o institucional, pero hay que diferenciar, y bueno, y la misma ley, no solamente en ese artículo, en el artículo 23, sino también en el artículo 64, ¿no? Que es también una de las preguntas que hacen, establece cuáles son, bueno, en el 63 primero establece quiénes son las, los órganos especializados en el sistema integral, ¿no? Y habla desde el Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales, la defensa, ojo, ahí hay también un debate, defensa pública, el facilitador de MASC, la autoridad administrativa y los policías y las policías de investigación. Y dentro del artículo 64 dice, bueno, ellos son los y las operadoras u órganos que deben de especializarse, pero el 64 establece cuáles son los conocimientos mínimos, que es un poco la pregunta que me hacen, de cuáles son los conocimientos mínimos. De hecho, habla por ahí de una habilidad que desde mi particular punto de vista no es habilidad, sino competencia, que habla, bueno, pues deben de conocer primero sobre conocimientos interdisciplinarios, ¿no? En materia de niños, niñas y adolescentes. Después habla sobre justamente conocimientos específicos en materia del sistema. Después habla sobre conocimientos en materia del acusatorio, ¿no? Pero ojo, ¿no? Y esto creo que va relacionado con la última respuesta, que a lo mejor me brinco un poco, que es también conocimientos acerca de las medidas de sanción especiales, ¿no?
y la prevención del delito en adolescentes, ¿no? Los factores, eh, para mí mal llamados, pero de riesgo de la comisión de un delito por parte de una persona adolescente no son los mismos que los de una persona adulta, ¿no? De entrada. Y por último, el 64 habla sobre este desarrollo de habilidades, ¿no? Yo más que nada, y en la especialidad lo resaltamos mucho con un especialista, más que habilidades, trabajamos como competencias, ¿no? Las competencias para trabajar con las personas adolescentes, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues ahí justamente el 64 establece esta última pregunta que hace la persona la persona que la planteó respecto a cuáles son como los elementos para acreditar. O sea, pues no, nunca dice, ¿no? La ley nacional nunca establece como dice justamente los conocimientos y estabilidad, o yo digo competencia, pero no dice las horas, ¿no? O las horas que deben de cumplir las personas que deben de especializarse de acuerdo al contenido de estos tres artículos, ¿no? Más que nada dice solo que se van a llevar a cabo mediante convenios de colaboración con instituciones académicas públicas. Aquí o sea, lo que ha suplido justamente ello, por eso digo que este para mí es uno de los grandes retos, ¿no? De la consolidación del sistema, porque entonces como no hay un estándar homologado, pues cada sistema, ¿no? Local establece cuál es su estándar. Aquí la verdad es que en la práctica, sobre todo consejos de la judicatura locales han establecido como un término promedio de entre 120 y 130 horas, ¿no? De estudios, ¿no? Aunque, bueno, pues sabemos que también no solamente pues, se tiene que acreditar con ellos, sino también, bueno, pues con la experiencia, ¿no? Con la experiencia en la materia. Y justamente creo que este sería, perdón que me salte un poco la dos, que podría ser el antecedente para responder la pregunta número 3, que son estas tensiones, que yo creo que no existen, entre la naturaleza socioeducativa del sistema y los principios del sistema acusatorio, ¿no? Adversarial. O sea, lo que yo traté de evidenciar justamente, y lo dije desde el inicio de la intervención, es que si bien es cierto, y hasta puse el flujograma, ¿no? Las etapas, ¿no? Y los principios del sistema de justicia penal para adolescentes, obedecen a la lógica del acusatorio adversarial. Eh, las técnicas, ¿no? Las técnicas que se aplican, por ejemplo, ¿no? En la declaración de una persona adolescente, deben de corresponder a esta lógica, ¿no? De la psicología del desarrollo, ¿no? A esta lógica, ¿no? Que como creo que lo evidencié de manera, pues yo digo, clara en la exposición, deben de comprender, ¿no? Estas características cognitivas, emocionales y conductuales de la persona adolescente, ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las declaraciones infantiles, ¿no? Cuando o de niños o de adolescentes, cuando un niño o una niña es víctima o testigo, ¿no? En un procedimiento penal acusatorio. O sea, tú aplicas una técnica diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en en la declaración, ¿no? De este menor de edad o de esta menor de edad, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Eso es la propuesta, justamente lo que denomina el artículo 40 de la de la Convención Internacional Audiencia Equitativa, ¿no? La propuesta es justamente ajustar, ¿no? Yo diría no solamente la audiencia, ¿no? Sino cualquier diligencia en la que se encuentre una persona menor de edad a todos estos principios de el sistema, ¿no?
Entonces creo que no hay tensión, al contrario, la metodología es, ¿no?, la que debe de adecuarse justamente a estos principios de interés superior, de autonomía progresiva y de protección integral que devienen justamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y que retoma la ley nacional. Acuérdense que la ley nacional clasifica a los principios del sistema y a los principios del procedimiento, ¿no? Y los trata de armonizar en un momento determinado. Entonces, creo que no hay tensión, ¿no? Más que nada es un tema de metodología. Y bueno, pues si estoy de acuerdo o no con la tecnología y con todas estas transformaciones digitales en el ámbito jurídico de la justicia digital en México, pues no, la verdad es que yo estoy de acuerdo con muchas cosas, con la gran mayoría, ¿no? De propuestas, incluso el mismo Comité de los Derechos del Niño, su última observación general, que es la número 25 del Comité de los Derechos del Niño, hablan sobre los derechos del niño en el mundo digital. Bueno, y bueno, creo que es sumamente importante y tenemos, por supuesto, que contextualizar no solamente el procedimiento especializado, sino el mismo sistema de derechos y de protección a derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes en México a esta lógica de la transformación digital. Ahí sí, y creo que también me voy a meter en camisa de 11 varas, este, creo que hay un tema que pues es digno yo creo que de una plática especializada, que es el tema de las audiencias, ¿no? Pues la verdad es que también se ha puesto en tela de discusión, ¿no? Y se ha evidenciado qué tan, qué tan concerniente es que las audiencias en materia de, sobre todo, justicia para adolescentes sean virtuales, ¿no? Y cómo finalmente en un momento determinado podría en un momento determinado violentarse algunos de los derechos, como el mismo derecho a ser escuchado, ¿no? Porque finalmente, pues, la audiencia virtual impone algunos límites, ¿no? En cuanto a la persona adolescente, ¿no? Y esto, pues, no lo he dicho yo, ¿no? Esto se ha puesto justamente en tela de discusión desde la pandemia, ¿no? Y no solamente en el sistema de adolescentes, sino también en el sistema de adultos, pero si a ello agregamos, de acuerdo a las características que les acabo de comentar, que la persona adolescente pues tiene más limitaciones en cuanto a vulnerabilidades específicas, pues sí, la verdad el tema de las audiencias digitales, o virtuales, pues se pone en tela de discusión. No sé si ya. Oh, perfecto, muy buena respuesta. Muchas gracias, Sofía, por atenderlas todas. La verdad es que están llegando un montón de preguntas. Ha generado mucho interés en la audiencia, lo cual creo que es una buena noticia. Voy a intentar resumirlas, voy a intentar integrar algunas de las respuestas que han llegado porque nos están lloviendo. Entonces, hago otras tres preguntas si te parece bien, Sofía. La primera es la siguiente. Hay varias preguntas que se refieren a cómo debe entenderse el principio de reinserción social en el contexto de la justicia para adolescentes, y cuáles serían en todo caso las diferencias con el sistema ordinario para adultos. Esa sería la primera. La segunda pregunta, nos preguntan mucho también varias preguntas sobre cuestiones de desarrollo cognitivo. Entonces, una en específico nos dice que hay algunas investigaciones que han determinado que el desarrollo intelectual de las personas concluye, ¿no? Entre los 20, entre los 25 años. Y entonces nos preguntan si más bien considerarías que deberían incrementarse los años cubiertos por la justicia para adolescentes, ¿no? En vista de los hallazgos de estas investigaciones. Y también hay una pregunta muy puntual que nos pide que desarrolles un poco más cómo opera la prescripción en el caso de los delitos cometidos por adolescentes. Perfecto. Adelante, Sofía, te escuchamos. Sí, claro. A ver, en el primer tema, en el tema que va íntimamente vinculado con la reinserción social, que finalmente pues fue uno de los temas por los cuales se modificó el artículo 18 constitucional.
El 18 constitucional originalmente, ¿no? Con la reforma de 2005, hablaba de la reintegración social y familiar del adolescente, ¿no? No hablaba del principio de reinserción social. Si soy sincera, y lo voy a hacer, a mí me gustaba más cómo estaba estructurado el artículo 18 constitucional original. A mí, de hecho, la estructura del 18, cuando hablaba solamente de la reintegración social y familiar del adolescente, me dio para una tesis de grado. Mi tesis de doctorado justamente se sustenta en este principio, ¿no? De reintegración social y familiar, y de ahí parto de la distinción entre la ejecución de las medidas de sanción en adolescentes diferenciada a la ejecución de las penas, ¿no? De personas adultas, ¿no? Desgraciadamente, para mi punto de ver, porque además justo algo bien interesante que dice el artículo 18, además de que solamente se hablaba de la reintegración, dice, o sea, complementa que es la finalidad justamente de las medidas, pero también habla de, bueno, que la reintegración social y familiar siempre se va a hacer respetando eh, las potencialidades, ¿no? De las personas adolescentes. Por lo tanto, desde mi particular punto de vista, esta última parte pues impacta directamente sobre la definición de violencia amplia que dan autores como Johan Galtung, que dicen que, bueno, que la violencia es justamente la limitación de cualquier potencialidad del ser humano, ¿no? Entonces, justamente cuando el 18 constitucional, originalmente estructurado en 2005, establece que esta reintegración social y familiar no puede, ¿no?, violentar estas potencialidades del ser humano, de la persona adolescente, bueno, pues a mí me dio para, les digo, una tesis de grado, ¿no? Pero bueno, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué opino justamente la reinserción social del adolescente? O sea, ya respondí de sí, por supuesto que es diferenciada, debe ser diferenciada. Cuando se aumenta en 2015 al 18 constitucional como finalidad la reinserción, ¿no? O sea, a la reintegración social y familiar se le aumenta la reinserción, pues ahí pues se termina justamente mi fundamento original, ¿no? Que decía, ese era mi fundamento para diferenciarlo, pero bueno, yo sigue estando la reintegración y sigue estando la no limitación de las potencialidades, pero se aumenta la reinserción social justamente en el contenido del artículo 18 constitucional, y bueno, también está establecida como finalidad de la medida de sanción en el título séptimo de la Ley Nacional, cuando habla concretamente de las medidas de sanción. Y bueno, pues, ¿cómo se diferencia? No sé si esa fue también la pregunta, ¿cómo se diferencia la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente? Pues la misma ley, la verdad es que la misma ley hace esta diferencia de reinserción y de reintegración ya en el artículo 28 y en el artículo 29, ¿no? En el artículo 28 establece que conceptualiza como reintegración social y familiar del adolescente, y pues dice pues que es todo el proceso, ¿no? Todo el proceso justamente integral, todos estos programas, ¿no? Socioeducativos. A mí no me gusta decir de intervención, yo prefiero hablar de programas de atención, ¿no? Destinados justamente a lograr la finalidad última del sistema. Y la reinserción social, o la definición de reinserción social, no hace otra cosa más que trasladar justamente a la definición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades de la persona adolescente tras el cumplimiento de una pena, ¿no? Entonces, pues esta es justamente la diferencia entre una y otra. La segunda pregunta es también sumamente importante, porque además quien la hizo seguramente conoce perfectamente el sistema, porque fue motivo incluso fue motivo incluso
de, de contenido, de un contenido importante de la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño relativa, de 2019 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. O sea, concretamente cuando habla de concretamente las neurociencias, ¿no? Como les decía yo hace ratito, y cómo trata justamente de justificar que la persona adolescente pues no ha terminado de madurar su cerebro. También dentro del contenido de esta observación general número 24 establece que pues justamente en estos estudios nuevos de avanzada en las neurociencias, pues ahí sí nos han puesto de acuerdo, les digo, entre los 21 y los 25 años dicen que termina de madurar el cerebro, por lo tanto propone, ¿no? Propone justamente la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que los sistemas de justicia juvenil se extiendan a lo que denominan los adultos jóvenes, ¿no? O sea, que también justamente se puedan justamente extender la metodología, ¿no? De este sistema de justicia juvenil en el mundo, en adolescentes, como le decimos en México, a los llamados adultos jóvenes, ¿no? Que en algunos países existe esta categoría, ¿no? Incluso si ustedes leen la ley nacional, ¿no? Cuando justamente tiene un artículo que es como el glosario, ¿no? Habla justamente de esta categoría. La ley federal, que nunca tuvo vigencia, la ley federal, hablaba de la extensión del sistema a los adultos jóvenes. No recuerdo si hasta los 24 o 25 años, no recuerdo. Esta ley nunca tuvo vigencia, pero sí hablaba justamente de la extensión del sistema en adultos jóvenes. Entonces, sí, sí es un tema que se ha propuesto, incluso les digo, por el Comité de los Derechos del Niño, concretamente en la observación general número 20. Y bueno, pues el tema de la prescripción, pues sí, hay un artículo que es el 109 que habla de plazos específicos justamente para la prescripción. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, siempre explico una de las formas de aplicación de la división de estos grupos etarios, ¿no? Casi todos los que conocen el sistema de justicia para adolescentes en México, pues argumentan que la división de grupos etarios va íntimamente vinculado a las reglas de determinación de las medidas de sanción, ¿no? Por ejemplo, el grupo etario 1, 12 y 13 no puede ser privado de la libertad, ¿no? El grupo etario 2, 14 y 15 sí, pero hasta por un máximo de 3 años. Y el grupo etario 3 sí, pero hasta por un máximo de 5 años. Y la verdad es que no solamente para eso se ocupa justo la división de grupos etarios, sino la misma ley en el artículo 109 establece plazos especiales para la prescripción dependiendo del grupo etario, ¿no? Y concretamente dice que en el grupo etario 1 la prescripción no puede exceder justo de un año. Para el plazo, para el grupo etario 2 habla justamente de que el periodo de la prescripción no puede exceder a 3 años, y para el grupo 3 habla justamente de estos mismos 5 años, ¿no? O sea, finalmente estos criterios y reglas de determinación de medidas de sanción, sobre todo en materia en el grupo etario 1 no privativas, sino en el grupo etario 2 y 3 privativas, 3 años y 5, lo se ocupa en el 109 para los plazos de la prescripción. Gracias, Sofía. Siguen llegando las preguntas, pero vamos a hacer una última para ir cerrando, para tampoco agobiarte con tantas No, preguntas, estoy pero, feliz. pero muchas gracias por las respuestas y bueno, pues sí, confirmamos que es un tema que está generando mucho interés y habrá que hacer más actividades vinculadas con él más adelante. Entonces, una última pregunta. Sí, pues nos preguntan si, dado que no se puede reconocer responsabilidad penal a los menores de 12 años, ¿no? Si
¿consideras que sería recomendable o cuál sería tu opinión sobre la posibilidad de, en su caso, considerar algún tipo de responsabilidad de los padres o de los adultos que son responsables de estos niños? Pues no, la verdad es que yo no estoy de acuerdo porque justamente, pues para mí es un retroceso y un retroceso tutelarista, ¿no? O sea, finalmente el cambio de paradigma va íntimamente vinculado a reconocer cierto tipo de responsabilidad, en el caso de 12 a 17 años, responsabilidad diferenciada a las personas adolescentes, y los menores de edad, bueno, pues finalmente, eh, 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 pues deben de ser sujetos y sujetas de protección especial, ¿no? Si bien es cierto, hay cierto tipo de responsabilidades, ¿no? Que en un momento determinado pudiera tener una persona adulta sobre una persona menor de edad, pues eso es, ese es mi, o sea, así es, ¿no? O sea, pero no solamente por ser menor de edad vamos a responsabilizar a una persona adulta. A ver si me explico. Me voy a explicar con un caso práctico. Hace algunos años, hace pocos años, bueno, yo digo pocos, pero ya la pandemia me, este, me, me, me perdí con la pandemia. Hace pocos años hubo un caso, no sé si recuerden, de un menor de edad, de un menor de 12 años, que manejando choca y justamente en el choque, pues mueren, venía con puros amigos y amigas, y entonces en el choque mueren, no recuerdo si cuatro o cinco, ¿no? Amigos que venían en la parte trasera, por supuesto que sin su cinturón de seguridad, ¿no? O sea, en la parte delantera venían, si no mal recuerdo, él y otras dos personas, y atrás venían cuatro o cinco personas. El chiste es que mueren la gran mayoría. Este, él no muere, tampoco creo que las dos personas que iban adelante. El chiste es que la gran mayoría de ellas y de ellos, ¿no? Y entonces, pues fue todo un tema, ¿no? Que me acuerdo que fue analizado y bueno, todos los medios de comunicación estaban sobre de él porque finalmente decían, pues, ¿cómo es posible, ¿no? Que es una persona, o sea, que no va a estar sujeto al sistema, o sea, porque es una persona menor de edad, ¿no? Y entonces ahí es en donde, por ejemplo, sí creo que tendría que fincársele en ese caso específico en caso de comprobarse, por supuesto, responsabilidad al padre a la madre que agarró y le dio las llaves, ¿no? Del coche, porque finalmente creo que, pues finalmente ahí sí hay un tipo de responsabilidad, ¿no? Este es un caso muy claro en donde sí se le puede fincar responsabilidad al padre, a la madre, independientemente de la respuesta desde el sistema de protección que se le dé al menor de edad, ¿no? Eh, Aquí es muy interesante justamente este enfoque porque aquí sí hay un tema de responsabilidad. También algo muy parecido pasó, no sé si recuerden, en el caso de, es que luego los revuelvo, pero fue el caso del menor de edad, si no mal recuerdo, en Nuevo León, ¿no? Que llevó un arma a la escuela, que mató a, a, a un compañero, a la maestra, no recuerdo, es que les digo que luego revuelvo los casos, pero que finalmente, ¿no? Se comprobó que esa arma se la había dado su padre o el abuelo, no recuerdo ahí muy bien, ¿no? Ahí hay un esquema de responsabilidad, ¿no? Clarísima, ¿no? De los padres, de los adultos, sobre los menores de edad. Incluso la misma convención, el mismo sistema de protección establece la responsabilidad de padres, de comunidad y de Estado, justamente en cuanto a la protección de los derechos humanos de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ahí me queda muy claro que en supuestos específicos sí existe una responsabilidad, que es la forma en la que me quiero explicar, ¿no? Con estos, pero hay otros supuestos en los que no necesariamente hay una responsabilidad del padre o de la madre, ¿no? Y no solamente por ser un menor de edad vamos a fincar
responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo no me atrevería a responder de manera generalizada, ¿no? Yo creo que aquí, en este supuesto, en esta pregunta, tendríamos que evaluar caso por caso y darnos cuenta si realmente existió una responsabilidad, ¿no? Acuérdense que la responsabilidad o la violencia, ¿no? Del padre, de la madre, del adulto responsable, del Estado o incluso, ¿no? De la escuela, ¿no? De la comunidad respecto a un menor de edad y la Corte lo tiene muy, muy, muy bien delimitado en jurisprudencia, no solamente, ¿no? Se realiza o sea, existe este tipo de responsabilidad por un hecho, por la comisión de un hecho, sino también por omisiones, ¿no? Por omisión del deber de cuidado, ¿no? Y entonces, pues ahí es en donde sí debemos como que dejar muy clara esta diferencia entre cada uno de los casos, ¿no? Cada uno de los supuestos y pues si se comprueba algún tipo de responsabilidad en una omisión, ¿no? Una acción en concreto, pues por supuesto que el padre, la madre tiene que responder, ¿no? O el adulto responsable, ¿no? Que muchas veces no lo es, tiene que responder. Pero yo no me atrevería a decir que en todos los casos en los que un menor de edad un menor de 12 años comete un delito, se le tiene que aplicar responsabilidad a los padres. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que ha sido una exposición súper interesante. Creo que todos hemos aprendido mucho sobre el tema y como ya le decía, creo que generó mucho interés y pues es una invitación a que sigamos realizando actividades y proyectos en esta materia. Quiero agradecerte muchísimo, Sofía, a nombre de la directora del Centro de Estudios Constitucionales, la maestra Alejandra Martínez Verástegui, también a nombre de todo el equipo y de la Suprema Corte que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues agradecerles también a todas y a todos quienes siguieron esta conferencia desde las redes digitales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también aprovechar para invitarles para que consulten el cuaderno de jurisprudencia justamente sobre justicia penal para adolescentes que publicó recientemente el Centro de Estudios Constitucionales. Ahí pueden encontrar todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte en la materia y es justamente esa publicación fue prologada, tiene consideraciones también escritas por la doctora Cobo. Entonces, pues, sin más, les agradezco a todas y a todos quienes nos acompañaron y les invito a que sigan al pendiente de las actividades del Centro de Estudios Constitucionales. Hasta luego y que tengan un excelente día. Ya estamos fuera de transmisión.